¿Quieres crear tu propio proyecto web en el framework de Angular? Vamos a crear un proyecto y a ver todas las características que este nos proporciona para hacerlo. Para preparar nuestro entorno necesitamos instalar Node.js en nuestro computador. ¿Qué es Node.js? Es un entorno en tiempo de ejecución basado en JavaScript con una arquitectura orientada a eventos. Básicamente va a ser nuestra base donde se va a ejecutar y a compilar nuestro framework de JavaScript, así como otros frameworks que estén también basados en JavaScript. Podemos entender el framework de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero cocinar una chuleta, ese es mi objetivo. Cocinar una chuleta es la página web que quiero. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo conseguir alguna fuente que me genere fuego, carbón, leña, madera para cocinar esta chuleta. Esta sería la versión vanilla. Sin embargo, existe un entorno ya dedicado para mejorar ese proceso, que sería una cocina. Una cocina sería un framework que nos proporciona métodos, herramientas y objetos ya prediseñados para lograr el mismo objetivo y mucho más cómodo y mucho más rápido. Además, podemos lograr muchas cosas más grandes, es decir, podemos cocinar mucho más, en más cantidad, en mejor calidad, que como si lo hiciéramos de la versión vanilla, que lo lograríamos, sí, pero sería mucho más tedioso sin estas herramientas. Ahora, ¿qué es Angular? Como ya definimos que es un framework, o se entenderá un poco mejor, Angular es un framework, un paquete de herramientas que nos proporciona para desarrollar aplicaciones web SPA, Single Page Application, aplicaciones de una sola página. Claramente no se confunda con que no tendremos muchas vistas o páginas dentro de la aplicación, solo que todas se renderizarán sobre una final que gestionará todas las demás. Y este framework es mantenido o soportado por Google, por un equipo de Google que lo desarrolló en TypeScript, y nuestro desarrollo también será en TypeScript. Listo, instalemos Node.js. Nos vamos al enlace que les dejo en la descripción, o también pueden buscar la descarga en Node.js y aparecerá su página oficial, la que estamos viendo en pantalla, y según la versión de su sistema, si es Windows, si es Mac, vamos a descargar el instalador. En mi caso será la de Windows. Les recomiendo la versión LTS, ya que la Current es más actualizada, claro que sí, pero la LTS, la es Long Term Support, es la que es más estable y tiene más soporte. Realizamos una instalación convencional. En mi caso ya la tengo instalada, pero le voy a decir que la sobrescriba para que vean el proceso. Luego de la instalación, es posible que les recomiende reiniciar al equipo. Lo reinician y para comprobar que Node ya se haya instalado, simplemente ejecutan el comando Node-B y aparecerá la versión que tienen instalada. Ahora con Node instalado vamos a instalar Angular. Node también nos proporciona el comando npm, que como tal es un gestor de paquetes. Hay una base de datos donde almacena muchas librerías y paquetes que podemos instalar. En este caso, un paquete, que Angular es un paquete de JavaScript que podemos instalar, npmi de install, el argumento "-g" para que lo instale de manera global y lo podamos utilizar en cualquier terminal, el comando @angular CLI, porque Angular incluye por defecto el CLI que nos ayuda a gestionar generación de paquetes y componentes, que lo veremos más adelante, y el @ para que instale o descargue la versión más reciente de Angular. Con Angular ya instalado, vamos a nuestro editor de código
de preferencia. En este caso voy a utilizar Visual Code. También les dejo el enlace de descarga en la descripción, que sería el proceso exactamente igual. Eligen el sistema en el cual están, descargan el instalador, lo ejecutan. También existe una versión portable y lo abren y comencemos a desarrollar. Si quieren conocer la versión de Angular también que se acaba de instalar y para comprobar de que está instalado, ejecutamos el comando ng que ya nos proporciona Angular y la B de version. Nos aparece que es Angular CLI. La versión de Angular que tenemos, 15, también nos proporciona la versión de Node donde se está ejecutando y la versión del administrador de paquetes npm. Además de las demás versiones de los paquetes que incorpora Angular, el Architect, el Core, Semantics y Angular como tal, que todas están sobre la misma versión 15. Ahora sí, vamos a crear nuestro proyecto con el comando que nos proporciona Angular ng espacio new. Entonces ng new ya crearíamos nuestro nuevo proyecto y le vamos a proporcionar un nombre. Tutorial. Con esto sería suficiente. Nos va a preguntar si queremos asignarle el Angular Routing. Les recomiendo que sí, ya que es para tener varias páginas, cada uno segmentado por rutas URL dentro del proyecto. ¿Qué tipo de formato para las hojas de estilo? El CSS básico, el SCS, el SAS o el LESS. Por lo general y por preferencia, elijo el procesador de estilos SCS. Esto puede tardar unos segundos. Cuando finaliza, ya lo tenemos aquí. Si expandimos la carpeta que él mismo creó al ejecutar el comando, vamos a ver una carpeta de Node Modules donde se van a instalar los paquetes, librerías necesarias para el proyecto. La carpeta principal, src, contiene su carpeta app que ya por defecto trae un componente con su routing y su módulo creado. La carpeta assets, donde podemos asignar recursos estáticos como imágenes y demás. El fab icon, que es el que se va a ver en el tab del navegador. El documento principal HTML, el index, del cual se va a basar toda la ejecución de nuestra aplicación SPA. Un main TypeScript, que podemos hacer cosas aquí como para restablecer algunas configuraciones. Y el styles SCS, que sería el styles global. Además de otras configuraciones ya como de Git, las carpetas que va a ignorar Git, un archivo Angular JSON donde podemos asignar configuraciones de compilación. El package.json es donde nos va a listar todas las librerías o todos los paquetes que tiene el proyecto necesarios para su ejecución. Así, cuando pasemos a abrir este proyecto en algún otro equipo o otro compañero de desarrollo descargue este proyecto, pueda instalar los mismos paquetes y el proyecto le funcionará a todos en cualquier lugar donde lo descarguen. La demás configuración, el TypeScript config, es aquí donde se rigen las reglas mientras desarrollamos. Esto es básicamente solo para nosotros mientras estamos en el desarrollo. Sin haber realizado ninguna modificación a nuestro proyecto de Angular, simplemente lo vamos a ejecutar, lo vamos a compilar para ver si está funcionando correctamente. Recuerden ingresar a la carpeta del proyecto, ya que es dentro donde están todos los archivos de configuración necesarios para que este compile. Allí ejecutamos el comando ngserve, que nos compilará los archivos TypeScript a su versión JavaScript y el navegador los puede interpretar. Además, le voy a agregar el argumento --open para que automáticamente me abra el navegador cuando termine su compilación. Es totalmente opcional este argumento. Como ven, se acaba de abrir una nueva tab en mi navegador con el proyecto de Angular que está ejecutándose por defecto en el puerto 4200. Y esto es lo que trae nuestro proyecto por defecto, que simplemente es un ejemplo para que nosotros podamos comenzar a trabajar sobre este. Este contenido que vemos aquí a la derecha se ubica en el app component HTML. Este es el código HTML de lo que estamos viendo en el navegador. Y adicional, aquí mismo le hicieron los estilos que va a utilizar ese HTML. Pero esto es un ejemplo. Podemos deshacernos de todo este código HTML que está aquí en el app component HTML. Y les sugiero dejar esta etiqueta llamada router outlet, que ya lo veremos, que es la funcionalidad de enrutamiento. Si yo guardo mi componente, mis cambios,
en pantalla ya no se ve nada porque acabo de borrar todo el código que venía de ejemplo. Angular se basa en un desarrollo dividido por código reutilizable que se denomina componente. Un componente es una fracción de código que puede ser bien una página completa o puede ser una fracción de código que se puede reutilizar en una sección pequeña de la página y se puede reutilizar tantas veces como se necesite. Como vemos aquí, vamos a ver 4 archivos del componente. Fíjense en estos, en el app component HTML, en el SCS, en el spec y en el TypeScript, que son los importantes de un componente. Estos 4 archivos son un solo componente. Si vamos a este archivo de TypeScript, este archivo es el archivo principal que va a representar al componente ante todos los demás y ante toda la aplicación, porque este archivo TypeScript es quien le indica cómo se llama ese componente para poderlo importar o declarar, que ya lo vamos a explicar, y cómo lo voy a llamar desde HTML. Para esto se le asigna un selector, poderlo reutilizar como si fuese una etiqueta de HTML convencional. Aquí yo le indico cuál archivo de HTML debo utilizar y cuál archivo de hoja de estilos debo utilizar. Se unen todos los archivos para expresarse como un solo componente ante toda la aplicación. Una vez definido este componente para nosotros, necesitamos decirle a nuestro proyecto, necesitamos decirle a Angular que existe este componente para que lo podamos utilizar. Para esto existe este app module TypeScript, es el módulo principal de nuestro proyecto, es donde va a converger toda la compilación. Pero así como existe este módulo, existen muchos otros que podemos crear. Pero antes de llegar allá, o antes de explicarlo, debemos entender de qué se compone un módulo. Un módulo contiene declaraciones. Aquí se van a declarar los componentes que nuestro proyecto de Angular contiene. Y este componente es el que acabamos de ver, que es el app component. Y estoy diciendo a este módulo que este componente existe. Una vez declarado aquí, yo ya lo puedo utilizar dentro de mi aplicación. Y aquí puedo no solo declarar un componente, sino muchos otros. Si yo tuviese más componentes, los puedo declarar. Le digo a Angular que existen más componentes y los declaro aquí. ¿Qué más contiene un módulo? Un módulo tiene la sección de importaciones. Un módulo es dinámico. Un módulo puede cargar otros módulos. Y como ya vimos, un módulo puede contener declaraciones e importaciones. Así que si yo importo otro módulo, ese otro módulo internamente es posible que tenga declaraciones y otras importaciones. ¿Y para qué hago esto? Para empaquetar secciones de mi código. Cuando veamos en otro capítulo el tema de lazy load, lo vamos a entender mejor, para que la carga sea diferida y no todo esté en un solo lugar. De momento vamos a hacer todo en este app module. Cuando también instalamos una librería externa, por lo general para Angular, ya contiene un módulo, el cual lo importamos y con esto ya nos proporciona dentro del proyecto de Angular sus funcionalidades. Ahora quiero ver contenido en mi página, quiero ver HTML, quiero ya comenzar a crear mi maqueta. Si modificamos el app component HTML, vamos a ver contenido en nuestra página localhost 4200 y lo podemos realizar el HTML de esta manera y aquí podríamos agregar su CSS. Lo voy a decir aquí simplemente por defecto que a todas las etiquetas H1 les coloque el color green y aquí podríamos agregar alguna función y lo que voy a hacer es ejecutar una alerta de JavaScript básica para mostrar, y esta función alerta la puedo llamar desde el HTML. Si yo tengo aquí algún botón que se llama, como ustedes quieran, alerta, le puedo decir a Angular a través de los paréntesis que cuando ocurra un clic, cuando algo está dentro de paréntesis, dentro de una etiqueta de HTML, significa que son eventos de salida. Así que esto va a ser un evento de salida. Cuando el usuario haga clic, va a emitir algo. Y cuando emita ese clic, lo que voy a hacer es ejecutar esta función que llamé alerta. Como ven, en este HTML estoy llamando funciones que están en este componente. Si guardo, veo mi botón y si le doy clic, él acaba de ejecutar la función que está ya en mi TypeScript. Si nuestra aplicación es sencilla, podríamos crear nuestro HTML aquí directamente en la app component, o si es un poco más compleja como la mayoría, lo recomendable es no editar este componente directamente, sino segmentar nuestro código con ayuda de más componentes, que es la idea de este uso de componentes. Así que veámoslo. Voy a crear otra terminal
y aquí voy a ingresar a mi proyecto, la carpeta source, dentro de la carpeta app, simplemente por organización y para que sea un poco más entendible no solo para mí sino para otros desarrolladores, una carpeta que va a contener mis componentes. Si estás en Windows puedes utilizar el comando mkdir o crearla manualmente en el explorador y voy a llamar esta carpeta componente. Ingreso a esta carpeta, pueden llamarla como quieran, posicionarla donde quieran, siempre y cuando esté dentro de la carpeta app. Y aquí voy a crear mi componente. Nos ayudamos del CLI de Angular que nos proporciona el siguiente comando, que sería ng para decirle que es de Angular. Generate, que voy a generar un componente. Y luego el nombre que va a tener ese componente. Lo voy a llamar título. Sin embargo, puedo simplificar este comando porque posiblemente lo voy a utilizar muchas veces y es muy tedioso tener que escribir este texto. Así que les dejaré en pantalla la simplificación de los comandos que nos indica Angular. Para esto, pues utilizamos ng, g de generate y la c component. Y de igual manera, el nombre que va a tener ese componente. Al ejecutarlo, nos informa que acaba de crear 4 archivos y actualizar uno. Si vamos aquí a nuestra carpeta, creo una carpeta llamada título y creo un componente. Y recuerden que un componente se conforma del HTML, su hoja de estilos, su spec para pruebas unitarias y el archivo principal que sería su TypeScript donde unifica los demás archivos. Y automáticamente él actualizó un archivo. ¿Cuál? Actualizó el módulo más cercano a él donde declaró el componente. El componente existe, pero no lo estamos utilizando. Si vamos a nuestro TypeScript del componente, vemos que este título component es el que se utiliza para declarar en el módulo este componente. Pero también hay un selector. Este selector es el que vamos a utilizar como si fuese una etiqueta de HTML. Si regresamos aquí a nuestro app component HTML, donde vimos que sí se visualiza el contenido, voy a comentar esto y voy a utilizar ese selector que copié de ese componente como si fuese una etiqueta y la voy a cerrar como etiqueta. Si guardo, estoy viendo el contenido de ese componente. Título funciona. Todo va a llamarse a través de esta etiqueta. Es decir, que si yo cambio este contenido que tenía y lo posiciono dentro de ese componente, incluyendo mi función, les comento, y los estilos, y guardo, estoy viendo lo mismo que estaba viendo anteriormente. Sin embargo, ya no estoy escribiendo el código literalmente, sino simplemente estoy llamando el componente. Este componente lo puedo llamar las veces que quiera y posicionarlo donde yo quiera si ya tengo un esquema de HTML. Además de funcionar por sí solos y contener variables, como por ejemplo este título, yo no quiero que sea un texto que yo escribí, sino un texto que esté asignado en una variable. Lo puedo realizar. Y para utilizar variables dentro del HTML, simplemente tengo que interpolarlo con 2 corchetes y cerrar 2 corchetes. Y en la mitad asigno el nombre de la variable. Él lo que hace es resolver esta interpolación buscando esa variable en el componente y mostrando su contenido. Si guardo, se ve exactamente igual porque le puse el mismo nombre, pero si pongo título de variable, todos van a cambiar y todos están consumiendo individualmente su propia variable. ¿Pero por qué todos tienen título variable? Porque estoy repitiendo el mismo componente. Si quisiera que de manera dinámica cada componente tuviese un título diferente, porque quiero que el componente sea más reutilizable, que no solo tenga un título asignado, sino que reciba un título como parámetro, yo también le puedo decir al componente que me reciba una variable, que sería a través del @input, que aquí nos dice que es de Angular Core, es el @input. Le pongo un nombre a la variable, le digo de qué tipo, ya que estamos en TypeScript, pero le digo que no la voy a inicializar. ¿Por qué? Porque la voy a recibir desde otro lugar. Si guardo esto sin haber hecho nada más, se está repitiendo el botón del componente, pero no se está mostrando nada de título porque no hay nada en el título, no hay nada en la variable, aunque sí se está renderizando el h1. Si revisamos aquí, vemos que aquí está el h1, pero este h1 no tiene contenido porque la variable está indefinida. Aquí donde estoy llamando el componente le voy a pasar ese parámetro. Los parámetros se pasan con los corchetes cuadrados. ¿Qué nombre le pongo aquí? El mismo nombre que tiene la variable, title. Le voy a enviar un texto. Como es un texto, abro las doble comillas y le digo título componente
1. Pero como le estoy asignando simplemente texto, puedo omitir lo siguiente. Puedo omitir los corchetes cuadrados y simplemente pasarle texto plano. Los corchetes cuadrados serían para cuando queremos pasar variables también dentro de este propio componente. Ya lo miramos. El primer componente acaba de renderizar título componente 1, los demás no. ¿Por qué? Porque a los demás no les he pasado ninguna variable. Aquí yo puedo pasar esta variable que la tengo aquí, title, y le puedo decir que al segundo componente en su input title le pase la variable que yo tengo aquí local llamada title, que le puedo cambiar el nombre. Así que él está recibiendo title a su variable input title, que va a contener lo que contenga mi variable local, que es título personalizado. Este título personalizado tiene tutorial, tutorial está siendo asignado a title y title está llegando a través de este input que se está interpolando y mostrando en esta sección. Si guardo los cambios, el segundo componente está renderizando un título llamado tutorial y asimismo puedo de algún algoritmo o función dinámica asignarle títulos o manualmente a cada uno de mis componentes y así puedo reutilizar varios componentes o puedo reutilizar el mismo componente de diferentes maneras. Además puedo hacer que la lógica cambie según la variable que está asignando. Ejemplo, puedo asignar otro input que se llama showAlert. Le digo que es de tipo booleano. Le puedo decir que showAlert, como puedo decirle que es true o false, solo puede tener alguno de esos dos valores. Puedo decidir que esta alerta se muestre, hagamos un if, que si le digo que muestre la alerta, pues me ejecute el showAlert. Pero si le pasan el showAlert en falso o no le pasan nada, no se mostrará la alerta. Si yo doy clic a este componente, no se está mostrando nada. ¿Por qué si yo no le he pasado que showAlert sea igual a falso? Igual que aquí. Porque recuerden que esto ya es propio de JavaScript. JavaScript, cuando es indefinido, nulo, cero o falso, se evalúa como falso. Así que como aquí yo no he declarado nada, está indefinido, esto es un falso para esta condición. Para que se muestre, tengo que especificarle que el showAlert sea igual a true. Como ven, ahora sí se visualiza la alerta. Y este if pues lo puedo simplificar un poco. Para esto puedo decirle que si this.showAlert tiene contenido o se evalúa como verdadero, su siguiente ejecución o validación sería alert. Sería también un tipo de if, solo que en una sola línea. Este es falso y el último es verdadero y hace exactamente el mismo comportamiento. Y así como tengo este único componente, yo puedo crear muchísimos más. Voy a crear más componentes y lo revisaremos enseguida. Y acabo de crear un par de componentes, como es el loop button, que tiene un botón por dentro. La única diferencia es que recibe un input, una variable de entrada para reemplazar el nombre del botón. Tiene sus estilos respectivos. Tengo una tarjeta que recibe un título y un contenido con sus estilos respectivos. Y aquí simplemente voy a eliminar estos componentes de app título que ya tenía. Voy a dejar solo uno y voy a llamar mi primer componente, que es con el selector que está aquí. Recuerden que este selector ustedes lo pueden personalizar como ustedes quieran. Por ejemplo, este botón quiero que el selector sea app botón 12 por si tuviese más botones y lo utilizo como una etiqueta de HTML. Este recibe una variable llamada nombre, que sería el nombre que le va a dar al botón. Le voy a decir click me y carga mi componente con sus estilos respectivos y interpola la variable nombre para que muestre el contenido que le estoy asignando. En este caso es click me. Asimismo, el componente tarjeta tiene un selector llamado appTarjeta, recibe dos inputs que sería título y contenido. Si guardo, ahí está aplicando el título, los estilos respectivos y asignando el contenido a través de la variable que le asigné. Y como todos los componentes, pues yo puedo crearlo o llamarlo tantas veces como yo quiera y en cada uno de ellos asignarle un valor diferente a nuestros inputs y así podemos reutilizarlo y sería un poco más dinámico este uso de componentes. Yo también quisiera, de alguna manera,
Por ejemplo, en este botón yo recibo el nombre, pero yo quiero saber cuando el usuario da clic a este botón. Yo quiero que este componente, este app component, que es donde estoy llamando el botón, se entere de que en este botón, dentro de ese componente, hicieron una acción. La ejecución de un botón, la ejecución de una función. Para esto, así como existe el input, existe el output. Al botón le voy a agregar output. Pueden llamar el output como ustedes quieran. Lo voy a llamar click event. Es un event emite, y dentro va a emitir algo, va a emitir algún valor, un true, un false, va a emitir un objeto, porque podemos no solo emitir, sino enviarle información a través de ese túnel de comunicación, y aquí le podemos asignar una interfaz o un modelo para saber qué tipo de contenido me está emitiendo. Aquí simplemente quiero saber si dio clic o no dio clic, así que diré por defecto que es un booleano, y aquí mismo lo puedo inicializar. A diferencia de los inputs, los outputs se inicializan dentro del componente, y desde el componente externo simplemente se escucha un contenido. Aquí sería que es un new event emitter y paréntesis como si fuese la ejecución de una función. Con esto, click event, cuando el usuario dé clic y se emita el clic por defecto de este botón de HTML, lo que voy a hacer es ejecutar una función. Puedo ejecutar una función que se llama dio click, y esta función lo que va a hacer es ejecutar este this.clickEvent.emit para que emita el contenido, y dentro me dice que está recibiendo un parámetro true, porque cada vez que se emita es porque el usuario dio un clic. Y aquí yo también puedo enviar objetos completos. Cuando el usuario dé clic, voy a ejecutar esta función dio clic, lo que va a ejecutar este emit. Sin embargo, como este output también es un tipo de función, yo lo puedo llamar directamente aquí, clickEvent.emit, y aquí le puedo pasar un objeto, un valor, información o por defecto true. Si guardamos, no va a haber mucho cambio en nuestra funcionalidad de nuestro código, porque no estoy haciendo nada con este evento. Para utilizarlo, al botón donde lo esté llamando, yo puedo escuchar sus eventos. Recuerden que en Angular, cuando se asigna algo en paréntesis dentro de la etiqueta de un componente, significa que son eventos de salida, se va a emitir, y esta emisión de este evento, esta ejecución, va a hacer algo en mi componente, ejecutar alguna función que voy a hacer. Alert me dice pues que no existe como método. Le estoy diciendo que esta función recibe un parámetro que le voy a decir que es un mensaje y que es de tipo string, y ese mensaje lo que voy a hacer es alertarlo con el alert de JavaScript. Si guardamos, cuando yo le dé clic a este botón, se está emitiendo esta alerta porque este botón por defecto emite su clic. Envío un evento personalizado, click event, el cual llega a través de esta ejecución y me ejecutará la función o el método que yo tenga asignado. Quiero que este botón no solo me envíe true, sino un contenido, y ese contenido poderlo leer al otro extremo. Así que aquí vamos a cambiar este emit, le voy a decir que no va a enviar un booleano, sino va a enviar texto, y aquí le voy a decir que va a enviar un texto que es cuando este evento se emita, sino voy a leer el valor que me está emitiendo este click event. ¿Y cómo lo hago? Con el signo pesos event. Este signo pesos event representa el contenido que se está enviando a través de este emit. Y siguiendo la lógica, pues la alerta ahora va a contener el mensaje que le envíe desde este botón, que es mensaje personalizado. También puedo enviar objetos, un objeto de JavaScript, y aquí al recibir este event es ese objeto, event.mensaje, y va a ocurrir exactamente lo mismo.